Diputados aprueban cambios a la ley de residuos. Empresas con cero de ingreso aportarían 5.000 pesos. Muy bien, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que modifica las aportaciones económicas establecidas en la Ley 98-25 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos. Entre los cambios aprobados figura una contribución mínima de 5.000 pesos para las empresas que reportan cero de ingreso. Según la iniciativa remitida por el Senado, la pieza fue declarada de urgencia y conocida en 2 sesiones consecutivas. La aprobación contó con el respaldo de la mayoría del Partido Revolucionario Moderno PRM y sus aliados, mientras legisladores de la oposición solicitaron que el proyecto fuera enviado a comisión para su estudio antes de ser sometido a votación, debido a las modificaciones introducidas por la Cámara Baja. La iniciativa deberá regresar al Senado para una última lectura y de recibir el visto bueno, pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación. La pregunta del día: ¿considera adecuada la contribución mínima de 5.000 pesos para empresas que reportan cero de ingresos o entiende que debería revisarse esa disposición? Esa es la pregunta. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a esta pregunta. Adelante, Fulvio. Hay un axioma, doctor, en los ámbitos ambientales: quien contamina paga. Y este es un planeta de todos y es el único que tenemos. Esta ley de residuos sólidos fue aprobada con muchas falencias desde el principio y ha tenido que ser modificada en varias ocasiones porque choca con muchos intereses. Choca con intereses empresariales que querían seguir con el vasofón, que querían seguir con toda esa producción ambigua, vieja, obsoleta y que ya se sabe que contaminan muchísimo y han sido prohibidas en todos los países desarrollados, en todo, absolutamente en todo. Y esto ha tenido como consecuencia que la ley se ponga de frente a todos esos intereses. No obstante a ello, tiene muchísimas cosas buenas y otras que causan roncha todavía. Y el tema de pagar que una empresa que tenga cero ingreso, que tiene que hacer un aporte mínimo de 5.000 pesos al año, esto entra dentro de la que es la persona física. Nosotros como República Dominicana, per cápita, estamos produciendo cercano a las 3 toneladas de residuos sólidos durante el año. Tenemos 365 días y hay un promedio aproximado de 1,80 a 1 kilo de producción de residuos sólidos diarios. Extrapolaríamos eso a 3 toneladas más o menos. Y gestionar una tonelada de residuos sólidos, llámese recolección, transporte, disposición y tratamiento, está por encima de esos 5.000 pesos. Una sola, gestionarla, transportarla, recolectarla, transportarla, la disposición y luego el tratamiento que hay que darle a eso. Trae como consecuencia que hay que ser responsable frente a lo que uno hace. Hay deberes y hay derechos. Yo tengo deber de ser un ciudadano que cuide el medio ambiente, y yo tengo el deber de ser un ciudadano que los residuos sólidos que yo produzca vayan a una disposición final bien controlada y armonizada y que se le pueda dar un tratamiento adecuado para evitar daños al medio ambiente. Eso tiene un costo. Entonces,
Es cierto que cuando se habla de una empresa que no tiene ingresos, pues inmediatamente se encrespan los vellos y dicen, pero ¿y cómo va a pagar si no ha tenido beneficios? Hay algunas cosas que hay que mejorar aún todavía en la ley. Hay que mejorarla. Entonces, vamos a abocarnos a esos procesos que facilita el sistema, las figuras que existen, para no distorsionar la intención real de esta ley y no distorsionar, no volverla como un cuco o un diablo, sino tratar de buscar lo mejor que tiene esta ley y adaptarla a las circunstancias de República Dominicana, porque muchas veces adaptamos leyes de otros países así de golpes y porrazos, pero hay que adaptarla a la situación de República Dominicana. Si hay algún inconveniente con esta parte de residuos sólidos, de pagar persona física o una empresa que no tenga beneficios, estos 5,000 pesos al año, hay que buscarle la forma. Pero en sí, la ley, las intenciones que tiene es que el que contamina paga y que tenemos que ser más responsables con los residuos sólidos que nosotros producimos. Bien, gracias, Fulvio. Carolina. Que sea equitativo. Así es. Carolina, adelante. Eso es lo que no tenemos acá. Equidad, equilibrio. No vemos o no encuentran una forma más de cómo agregarnos más impuestos. Y si bien es cierto que la preservación, el crecimiento, el desarrollo de los países y del mundo debe de ir acompañado de normas ambientales que busquen garantizar y proteger todo nuestro ecosistema, es totalmente válido y es una iniciativa importante. Todo lo que sea para la preservación del medio ambiente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Y como país, políticas públicas, iniciativas, acciones, proyectos de ley, no es que estemos en desacuerdo en las acciones que van en ordenar, garantizar, preservar. Ahora, lo que nos molesta y nos duele como sociedad, a muchos, es la forma, a veces hasta un poco desconsiderada, en que se están haciendo algunos aspectos en este país. ¿Ustedes saben de cuánto es el aumento? Es hasta de un 500%. El que pagaba 500 pesos anual está pagando, o estaría pagando alrededor de 3,000. Usted dirá, 3,000 pesos, ok, 3,000 pesos no es mucho. Pero sencillamente es un aumento hasta de un 500%. Las empresas que generan ingresos anuales de 1 a 1 millón de pesos tienen un aumento de alrededor de un 300%, de 1.500 a 6,000. La que produce de 50 a 100 millones, de 90 a 260,000 pesos. Cuando usted escucha todos esos millones, usted dice, bueno, pero eso no impacta, eso es muy chin, que pague 200,000 pesos, 300,000, o sea, 260,000 cuando pagaba 90. Por ahí más o menos que anda el esquema. Y ni decir a las personas físicas que no producen, que sencillamente están registrados en la DGI, van a tener que pagar. Se supone que la traducción o el pago de impuestos es a través de la generación de recursos. Porque si usted no produce, ¿qué usted va a pagar? ¿Pero de dónde lo va a pagar? Se supone. Y cuando tú piensas en la ley, en la aprobación, bien válido. Pero entonces te llegan a la mente todos los renglones que a nivel de impuestos y con la misma reforma y sin reforma se nos ha venido aumentando. Y cada ley nueva que se aprueba o que nace, viene para darle con todo, a las micros, medianas, grandes y al ciudadano. Cada vez que hablo de estos temas tengo que acordarme de combustible, pero bien, no vamos a entrar para allá. Entonces, al final tú tienes como ciudadanía que lo que estás recibiendo es golpe tras golpe a nivel impositivo, de todas las formas posibles. O sea, entiendo que hay un equipo de genios económicos que viven determinando qué rengloncito falta en República Dominicana y a cada ciudadano y a cada micro
pequeña empresa y mediana o al sector empresarial en sentido general para sacarle más dinero. Para sacarle más dinero. Señores, al grito que están los comerciantes, los empresarios. Porque no es que te aumenten de 500 a 3.000 o de 1.500 a 6.000. Es cuando tú lo traduces en porcentaje, es extremadamente alto. Y al final esto se traduce en disminución, un alto costo de la nómina de las empresas, y al final esto se traduce al ciudadano. Porque la empresa no es que lo paga, porque para poder ser sostenible su nómina y su permanencia debe de traducirlo a alguien, porque si no quebrarían. Entonces al final nosotros estamos teniendo que de manera constante e importante, aquí hay un aumento de todo. Pero eso es en el aspecto formal, gubernamental, estatal. No hablemos del sector privado y los servicios privados. Entonces, definitivamente, tú no sabes qué va a pasar ni qué vas a hacer en este país en ese sentido, en el tema, en el aspecto económico. Y eso podría, ¿qué? Es una realidad. La crisis a nivel mundial, internacional, la guerra, el petróleo, todo lo que usted quiera. Ahora, entonces, cuando venimos a República Dominicana y le añadimos lo que sucede en nuestro país con las altas nóminas, con el despilfarro, con los pagos de publicidad exagerados a los medios de comunicación y plataformas digitales, programas que tienen 500 gente o cuanta mucho, 200, le pagan millones de pesos o se inventan páginas por ahí. Bien. Entonces, es muy contradictorio y muy chocante. Gracias, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio, Yerjan, Carolina, amables televidentes, todo el equipo. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé altamente inteligencia para poder entender estas cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Yerjan, adelante. Miren, leyendo algunos aspectos de la ley, que tendría que leérmela completa de nuevo porque cada vez que una ley es promulgada y luego revisada y luego otra vez revisada y todos los días una discusión con una ley, uno tiene que esperar hasta el final y entonces ver qué fue lo que quedó y volver a leer la primera a ver qué fue lo que cambiaron. Porque qué desorden, señores. Hasta Giné Bunigal, la senadora de Puerto Plata, lo dijo ayer. Dice, es que estamos aprobando cosas a la carrera. Así mismo. No la estamos revisando, dice ella. Por complacer, y prácticamente lo dijo así, por complacer al presidente, estamos aprobando cosas en un momento determinado y no la estamos revisando cuando debemos darnos cuenta. Ahí viene el lío otra vez con el Código Penal, ¿lo ven? Porque Sí. el tema es darle la oportunidad al presidente de decir, promulgamos esta ley, tal ley, esta ley, aquella ley, hicimos aquello, hicimos lo otro, pero ¿qué fue lo que tú hiciste? Eso es como cuando tú dices, sí, yo hice ese edificio, pero se está cayendo, pero yo hice el edificio, inauguramos el edificio. Entonces, hay muchos aspectos. Por ejemplo, aquí yo veo el artículo 16 de la ley 1825, habla de que es responsabilidad de los ayuntamientos. Esto es importante, a propósito de una ordenanza que hay en el ayuntamiento que este artículo se la lleva de cuajo. Y voy a explicar por qué. Dice que es responsabilidad fijar las tasas o arbitrios de los servicios de manejo de residuos que incluyan los costos para realizar una gestión integral de esto, de conformidad con el plan municipal, me veo en una parte, digo, y en proporción con la cantidad y la calidad de los residuos generados. Escuchen eso, en proporción con la cantidad de residuos generados. En la ordenanza de aquí de San Francisco de Macorís, calidad. Exactamente, en San Francisco de Macorís hay una ordenanza, la 0124, creo, la última, que dice que es en proporción de la cantidad de metros que tú tienes. No. Por tanto, este artículo se la lleva de cuajo, se la vamos a tumbar. Sí. Y desde ahora se lo estoy diciendo, atención a los regidores que tienen hoy sesión, ustedes que ven este programa, ya yo estoy estudiando eso y vamos para el Tribunal Contencioso Administrativo con ese caso. Porque alguien tiene que aquí amarrar el toro o agarrar el toro por los cuernos. Y si aquí no hay valor en San Francisco, porque aquí hay un grupo de gente que son colindantes, que no, que el alcalde es mi amigo, que no, que si me enfrento al alcalde, luego, no, el alcalde se va en 2 años o en menos. Y San Francisco va a quedar. Entonces nosotros tenemos que ir poniendo el toro donde va. En mi casa me enseñaron que el becerro se amarra a las 4 de la tarde porque si no se mama.
Para los que no saben lo que es lejos eso. de la vaca. No. Lejos de la vaca. Tú tienes, se achica. Exacto, es decir, exacto. yo recuerdo eso, que era para mí tedioso. Era todos los días a Y las hasta 4 tengo de la tarde, una 4 mala y 5. experiencia porque en una ocasión. Te di una pata a un becerro. No, me amarré. Yo tenía la costumbre. Ay, ay. El becerro aprende tanto que cuando el que lo va a achicar, que lo va a amarrar, ¿verdad? Siempre se le dejaba la soga. Ah, pues tú eres chicanero. Sí, claro, yo me crié en eso. No, pero Desde que tú tocabas tú el estás- lazo, tú estás él se chicaneando, mandaba ¿eh? primero. Oye, él se Achicar. mandaba. Escucha esto, que es interesante. Él se mandaba, que corría. No me digas que te amarraste pero en la desde que tú cintura. agarrabas el lazo, él se paraba y él mismo tomaba el camino hacia la casa, Bien. hacia el patio de la casa. Oye, ¿cómo era? Entonces yo, como Aragán al fin, me amarraba el lazo. Y él te iba llevando y tú Eran dos mañosos. en la pendiente, oye esto, en la pendiente, Eran dos él te mañosos. ayudaba a subir porque tú sabes, Claro. en una ocasión había llovido, los animales cuando llueven, para que usted lo sepa, cambian su conducta. Ese día había llovido minutos antes y Es de Saitico que anda. yo me lo amarré y el becerro que ya tenía fuerza anduvo la finca entera conmigo atrás. Entonces, te grabaron, a no modo había de cámara. chanza, a modo de chanza. Suerte que no te enganchaste Mira, me en un arrastró por... obstáculo que te fuera a hacer Suerte que algún no había daño. No me cámara en arrastró, esos días. por Costillas, suerte. cosa. Es que no me pesaba arrastró la finca entera. Entonces, ¿cómo Pero se era un- traduce eso? pero Entonces, era un mañoso. que, mire, Y entonces tú después le dijiste, no, era jugando. No, Oye, es un miren. mañoso desde chiquito. Sí, le digo, le estoy diciendo con esto, señores, Eso mire, da un buen el cuento. becerro se buen achica, cuento. como me decían a mí, Excelente. se aleja de la vaca antes de las 4 de la tarde porque se amanece con la vaca, entonces la vaca amanece sin leche porque él se la bebe. Exacto. Entonces, por eso no tenemos que poner las cosas donde van. Y por eso yo digo, también hay que ver otro aspecto. A mí me parecería, y esto es un tema que lo vamos a estudiar a profundidad, una doble tributación. Total. Es decir, yo le pago Es por eso. la ley una cantidad y también le pago al ayuntamiento Es eso. para que recoja. Es eso. Al ayuntamiento hay que pagarle. Escuche, la mayoría de gente no paga el servicio de recogida de basura. Sí. Hay que pagar al ayuntamiento, pero espérate un momentito. Si yo le pago al ayuntamiento, de acuerdo a este concepto que dice la ley, para Y la también gestión... residuos sólidos al fisco. Para la gestión de los residuos sólidos, pero también lo estoy pagando al Estado, parecería esto una doble tributación, que la vamos a ver, Parecería, estudiarla no, profundamente. lo es. No, te digo porque yo la vamos a presentar ante el Tribunal Constitucional para ver qué opinan los que saben, ¿verdad? Los que deciden más bien. Y entonces es un tema que hay que discutir. O le pagamos al ayuntamiento la cantidad correspondiente, según la generación de los residuos, o le pagamos al Estado la gestión. Me luce a mí una doble tributación que está prohibida por la Constitución Dominicana. Eso es otro tema. Por eso Bien. es que yo considero, para terminar, que aquí tenemos como que achicar el becerro, ¿verdad? Amarrar el becerro porque parece que estamos haciendo cosas a lo loco. Nos estamos amarrando como me amarré yo y andamos, ¿verdad? Y el becerro con nosotros para ir para abajo. Entonces yo creo como que tenemos que exigirle a nuestros políticos, a los legisladores, señores, suban un poquito de nivel. Que parece que estamos manejados por muchachos, Oye. haciendo locura. Entonces, por eso, tanto al Ayuntamiento de San Francisco, que tiene una ordenanza ahí, que yo le invito a que la revisen antes de que nos enfrentemos en los tribunales, revisen eso. No es verdad que por metro cuadrado, que el edificio es grande. El edificio es grande, pero lo que hay es oficina de abogados que lo que producen es papeles. Eso es incorrecto. ¿No ves? Entonces, hay que tener cuidado con Mira, eso. finalmente, ¿qué pasó con el becerro cuando creció? ¿Siguió con ustedes o lo vendieron? No, generalmente los varones, vende. el macho se vende. Ya, ok. Las que se quedan siempre son las hembras. Vamos a continuar, señores. Francis, adelante. Pero me arrastró. Miren, Lo recuerdo como ahora. Diablo. sí, Hubiera quedado bueno. estoy de Jesús. acuerdo con que hay mucho de todo. Falta de pericia, falta de tacto, falta de cuidado. Nunca el Estado se había manejado en temas fiscales de esta manera. No. Nunca. Yo decía en tiempos pasados, antes de promover un parche fiscal, que se tenía una especie de reforma indirecta que era más peligrosa que una que se haga correctamente. Exacto. Y eso es lo que ha pasado en este país. Definitivamente el gobierno no tiene asesoría clara de cómo se debe tocar y cómo impacta cuando usted toma una decisión de ciertas naturalezas. Sí, se quiso hacer un bosquejo de que aquí se estaba protegiendo al menos pudiente. Pero, ojo,
identificar las fuentes posibles de ingreso, usted tiene que tener tacto. Tacto. Porque a usted se le ha entregado un presupuesto de 1 billón que nunca antes se había visto. Sí. Y se ha llegado a 1.900.000.000. Porque la economía ha resultado sin la reforma, sin tener que hacer nada. Tenía una proyección, pero ¿qué resulta? Ya sabemos que el Estado no es propiamente rico. El Estado produce riqueza en base a lo que recauda. Sí. ¿Y qué resulta? Cuando a usted se le hace necesario aumentar recaudaciones para cubrir gastos, ¿cómo? Aquellos fijos que son leoninos, porque hay contratos de energía que no se deben detener, pero para evitar un conflicto mayor y tener que pagar multas o condenas, se le ha aguantado. El pacto eléctrico se suponía que iba a ir reduciendo y desmontando todos esos gastos que nosotros hemos cargado. Coño, lo continuamos y lo firmaron todos, el pacto secreto eléctrico. Entonces, carajo, a esta etapa que se supone que estamos en la etapa del conocimiento, de la IA, de todo lo que tú quieras ponerle, que el Estado se vea artesanal, se vea como la era de piedra. Obviamente que hay un aspecto. Hay un escrito de Aníbal de Castro hoy, léanlo, replicando un artículo que escribió Rodríguez Huerta, el magistrado, y que en vez de ver una transición cuando llega un nuevo gobierno institucional, lo que se ve es quítate tú para ponerme yo. Y los partidos y el partido de gobierno actúa como si estuviera haciendo cumplimiento de la recompensa de quien votó y no en la institución con las capacidades de quien aportó, no que de quien votó, sino de quien aportó. de quien votos. aportó y de quien votó. Porque de los dos. eso de Milton Morrison en el Sí. Intran, eso parece que tuvo que haber metido mucho dinero y muchos votos. Porque ese Bueno, señor no de está lo que haciendo él absolutamente recibe nada y aún lo dejan Y ahí. en uno de los temas más difíciles que tiene la República hoy Claro. día. que No ha es el tema dado de pie tránsito. con bola. No, Entonces, ese muchacho no sirve para nada. cuando hablamos de esto, Ni siquiera poeta. ¿quién le ha dicho? Busquen, desde que empezamos a ver planificación de recaudaciones verdes con respecto al medio ambiente, incluso hay fondos que se le premia a quienes hacen práctica desde el Estado para la preservación del medio ambiente. ¿Quién le ha dicho a usted eso que tú has denunciado con respecto a que el metraje determina Sí. la carga De residuos de sólidos residuos producidos. de residuos sólidos producidos? Coño, eso no cabe en la cabeza de nadie. No. Eso no está estipulado. Y te voy a decir una Sí, cosa. cabe en la cabeza de los regidores de San Te voy a Francisco. decir otra cosa. Eso fue lo que Lo peor que le puede pasar a este gobierno es que siga con un caballo de boscao haciendo todo lo que le dicen que se puede hacer. No se puede tocar, porque cuando yo vengo arrastrando Balaguer, la época de Balaguer, cómo se tocaban los fiscales. La época de Lionel, que fue quien transformó el derecho fiscal en la República Dominicana, básico en la DGI institucional. A la cabeza este señor. Entonces, lo que se tiene es realmente con el ayuntamiento y lo fiscal, es una doble tributación. Porque tú no puedes pagar lo mismo en el Estado como en el ayuntamiento. Entonces, el Estado es el que tiene el control primario, porque el ayuntamiento recibe de esas recaudaciones del Estado Bien. lo que corresponde para su administración. Exactamente. Entonces, Bueno. concluyo, Amado, permíteme. Dale. Definitivamente que Giné Burnigal, siendo parte de la estructura PRMista, da en el clavo cuando reconoce que se están aprobando cosas sin la debida, Claro. sin el debido análisis, porque ¿qué es lo que se debe buscar?
reducir la evasión. Claro. Cuando tú tomas una medida de esta naturaleza, lo que tú estás generando es la obligatoria fórmula para evadir eso. Bien. Claro. Bueno, miren, yo pienso que si usted se pone a analizar el tema de los 5,000 pesos, aun cuando tú no produzcas ningún beneficio, no tenga ningún beneficio, y que grava de alguna manera a las personas físicas, yo no sé cómo lo deberían hacer. Pero si tú divides los 5,000 pesos entre 12 meses, son 416 pesos, y eso te da para pagar un servicio de Netflix. Para ponerte un ejemplo. ¿Por qué? Pues es un mecanismo de entretenimiento, independientemente te está dando un beneficio. Esto no da ninguno. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que pasa es que este gobierno se está olvidando, como siempre lo ha hecho, de que la fiebre no está en la sábana. Mientras esta ley tiene tendencia a la protección del medio ambiente, incluso mi querido amigo y hermano Fulvio lo ve desde ese punto de vista, pero aquí hay cosas que están pasando con el tema del medio ambiente que no son tocadas por el gobierno. Que hacía tiempo que no se tocaban. Sí, sí. Las granceras, por ejemplo, no han sido tocadas nunca y están acabando con los ríos. O sea, cuando usted se pone a analizar incluso el tema de poner a pagar a la gente por la posibilidad de que haya producido algún residuo sólido, porque eso sería lo que se está planteando, en cambio, el río Camus, por ejemplo, lo están acabando. Hace años que vienen en eso y no lo toca nadie. Entonces, tenemos la fiebre en la sala. ¿De dónde proviene eso, históricamente? De la posibilidad, de la posición social, política y económica de los que manejan esa empresa. Aquí hay empresas que tienen sus equipos metidos en los ríos. Pero estamos Y de tú que acuerdo. eres, Pero estamos de acuerdo en los residuos sólidos, que hay que pagar. Sí, Sí, está bien, obviamente, pero oye lo que obviamente. acaban de decir los dos juristas de aquí, que eso es una doble tributación, y es verdad, yo no le puedo pagar al ayuntamiento y también al Estado a través de la DGI, porque entonces estoy tributando dos veces Dos lo mismo, veces. pues yo no voto Que el residuo. ayuntamiento, para los fines de su subsistencia, recibe del Estado a través de ese impuesto los beneficios para subsistir, que no tiene por qué el ayuntamiento salir detrás a implementar una fuente de ingresos de esa naturaleza que ya está en los ingresos nacionales. Pero además, la misma ley dice que los arbitrios podrá establecer tasas y arbitrios siempre y cuando no colija o no choque con lo fiscal. Pero mira, en el caso, por ejemplo, de las fundaciones, yo que presido una, nuestra fundación no recibe subvención, pero además las subvenciones son en virtud de un proyecto que tú tienes. Concursable. Concursable. Entonces tú tienes que ir al Estado. Nosotros, como por ejemplo, como fundación, no recibimos un centavo de manera fija. Pero entonces quiere decir que yo tengo que buscar unos cuartos de mi bolsillo, oye, de mi bolsillo, que nosotros trabajamos educando también sobre el tema de medio ambiente. Entonces nos castigan. Que Bueno, pudiera estar, fíjense ustedes, mira, que fíjense pudiera ustedes de estar qué manera el recibiendo gobierno de los fondos verdes. Claro para que sí. Foyer. Hacia donde iba el Hay una comentario de cosa- Amado. hay una cosa, Carolina y amigos televidentes, y es la siguiente. Lamentablemente yo pienso que el soberano se equivocó. ¿Por qué? Bueno, porque hemos llevado al Congreso a una serie de locos, gente que no tiene criterio de nada, absolutamente nada, y prueba de ello son los de aquí. Los diputados que todos conocemos no han hecho absolutamente nada. El Pátrico, el diputado Nicolás, Hidalgo. sí, intentó una ley para castigar a los maestros que hicieran huelga cuando defienden el sistema educativo. Esa es su visión de la educación y de la formación, pero perfecto. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que hemos llenado el Congreso Perdón, de gente Ariel, incapaz. el mayor proyecto de ley es dividir allá de donde él es. La Yagüiza de La San Yagüiza. Francisco. Ariel, si dividir a un paraje y convertirlo en distrito municipal. Eso es mayor incorrecto. logro. Entonces, miren, tenemos un serio problema. Nosotros no vamos a resolver eso, a menos que no hagamos una gran poblada y salgamos a la calle a enfrentar toda esa locura y esos desmanes desde la calle, de la forma como a mí no me gusta enfrentarla, porque yo pienso que hay todavía espacio para el diálogo y eso. Lo que el soberano tiene que hacer es pensar
en el futuro por quién va a votar, para que no volvamos a esta locura que tenemos acá. Yo mandé... Mira, perdón, Francis. Yo mandé algo a la tablet. Bueno, en un aspecto de tu comentario referías sobre la realidad que nosotros tenemos en Aprovechar que Fulvio contaminación está aquí para presentarle medioambiental. eso. Sobre la realidad que nosotros tenemos en contaminación medioambiental, y mencionabas, hacías un ejemplo. Agrégale, bueno, tú hablabas sobre la recogida de basuras o los vertederos a cielo abierto, los ríos, saqueándolo, o sea, todo lo que nosotros tenemos como país, y independientemente de una nueva ley de residuos sólidos, se está trabajando de manera responsable desde las instituciones medioambientales en el país. para nada. ¿Va a Para impactar nada, esa para ley nada. realmente a que se haga ¿Quién lo es que que no se está maneja esa haciendo? ley? Porque hay leyes que Esos protegen el recursos. medio ambiente. Víctor de Asa. Medio ambiente. Francis dice una pregunta tranquila, como a veces dice Carolina. Ajá. Esa pregunta dirige un fideicomiso. Dirige un fideicomiso. Es lo correcto, Sí. Bueno, miren, es verdad. finalmente... San Francisco para- estamos, a nivel de gestión de residuos sólidos, yo creo que San Francisco está muy bien. Es un ejemplo. Salvo algunos lugares. Mira, yo mandé eso, Fulvio. ¿Qué es? Planta de asfalto y concretera constructora Yeara. ¿Usted sabe lo que es? Representante del proyecto. Raúl Herrera. Ajá, entonces, ¿cuál es la idea de ese? Óyeme, ¿tú crees que es posible? Mándenle la factura. Planta Fran. de Que le- asfalto. no, Una espérate, denuncia, no, una no es denuncia. eso. Ah, es la ok. denuncia de que se pretenden instalar. ¿Tú sabes dónde? Ajá. Justamente en la entrada y salida de la circunvalación por La Ceja, al lado donde, es decir, donde está el campamento de los constructores de la vía. Cuando eso termine, pretenden dejar una planta de asfalto donde está la urbanización de Niño López, donde está la otra urbanización de Los Gómez, No, donde el no. frente... Pero Es yo loco veo, que yo está veo a poniendo- medio ambiente Óyeme. ahí, Pero, y lo- Francis, pero yo veo a medio ambiente. Pero, No, dije que llamen a medio ambiente. Pero tienen que cambiar el uso de suelo y eso va al Pero claro, ayuntamiento. claro. Es- Pero está bueno, aprobado. ahí No, usted tiene- Ale dijo que eso no va. Ahora, pero es loco que se está poniendo los inversionistas. ¿Cómo es posible que usted No es loco, quiera- eso es lo que se está viviendo las como autoridades sistema, son las como que tienen país. que frenar, Claro. Es que no eso es lo que hacen. aquí se está viviendo, mi amor. Aquí todo el mundo Señores, está por su cuenta hay y como ir ve al que no doctor hay ningún... Rodríguez, Carolina. Colegio Continental, Dale. todo el que vive por ahí. ¿Tú sabes lo que es una planta de asfalto? ¿Cómo es? Una Fulvio? procesadora, ¿Cómo? ve. Una procesadora. Una Adelante, concretera. Carolina. El Una doctor concretera. Rodríguez. Pues está Póngamelo bueno. en pantalla ahí.